Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Dirigida por Gökhan, escrita por Mehmet Ali Tugay y Taner Sahin, y protagonizada por Halil İbrahim Ceyhan, se ha estrenado Son Bilet de Alta Jazz. Halil İbrahim Ceyhan dio una entrevista antes del lanzamiento. Apareció en los titulares como una bomba, especialmente con sus declaraciones sobre la venganza. Aquí está esa conversación. El reportero preguntó: ¿también hay un tema de venganza en la película? Me pregunto cómo te sientes con este sentimiento. Halil İbrahim dijo: creo que depende del incidente. Sí, hay cosas oscuras en el sentido de venganza aquí. Pero estamos hablando de alguien que ha perdido a su familia. Y estamos hablando de alguien que ha cambiado completamente su vida por ellos. Y estamos hablando de alguien a quien se le acusa de esa pérdida. Entonces las cosas cambian. Ese es ya un sentido del personaje que traté de reflejar en la película. Espero que se refleje en nuestro público. No quiero darle propina ahora mismo. Porque puede parecer posible y predecible que una persona involucrada en la acción lo haga por puro despecho y odio. Aquí no existe tal sentimiento. Aquí, haciendo este trabajo con un sentimiento diferente, un poco más por necesidad. Hay una búsqueda de emoción, de conciencia, de razón. Pero por otro lado, también están sus propias pérdidas. ¿Cómo lo tolerará? Porque vengarse no es cosa fácil. No es fácil causar daño. Pero sufre un gran daño. En otras palabras, esta persona pierde los únicos bienes que tiene en la vida. Él es el culpable de eso. Y la situación en la que se encontró era algo que nunca había enfrentado en su vida. Este hombre era un soldado profesional y pudo haber enfrentado muchos eventos malos. Pero si lo comparamos con lo malo, es algo mucho peor. Y también hay un lado consciente en esto. Por ejemplo, no fue fácil equilibrar esto. Quiero decir, pasé alrededor de 2 semanas investigando la emoción del personaje que encontramos allí. Porque, para decirlo de forma un poco cruda, el hombre allí no es un hombre ceñudo, vengativo y armado. También es alguien cuya conciencia es dominante. Entonces, era importante establecer ese equilibrio, reflejar la venganza en el mismo equilibrio, incluir el dolor en el mismo equilibrio, etc. Espero haberlo podido reflejar, dijo. Por favor mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Pasemos a los detalles de nuestra noticia tan esperada. La película Son Bilet, que acaba de estrenarse, dirigida por Gökhan, escrita por Mehmet Ali Tugay y Taner Sahin y protagonizada por Halil İbrahim Ceyhan, sigue atrayendo la atención. La actuación del actor principal, así como los nombres detrás de la película, se ha convertido en motivo de gran curiosidad. Aunque la película trata de una oscura historia de venganza, la profundidad del personaje de Halil İbrahim Ceyhan ofrece al público no solo acción sino también un fuerte viaje emocional y consciente. Ceyhan, que fue noticia como una bomba con sus declaraciones sobre la venganza, explicó a fondo su personaje y las dificultades de su papel en la película Son Bilet en la entrevista que concedió antes del estreno. El tema de la venganza en la película se maneja de varias capas en el mundo interior del personaje de Ceyhan. Ceyhan afirma que el sentimiento de venganza no es un sentimiento simple que todos puedan experimentar, sino que se va moldeando dependiendo de los acontecimientos vividos y del pasado del personaje. El personaje principal de la película es un hombre que perdió a su familia, y dedicó su vida por completo a ellos. El personaje que persigue a una persona acusada de esta pérdida no actúa por venganza, sino más bien por un reconocimiento consciente y una búsqueda personal de justicia. Con las palabras de Ceyhan se puede entender que la venganza no nace solo de la ira y el odio. La motivación de venganza del personaje en la película se combina con un profundo examen de conciencia. Ceyhan afirma que espera que el público sienta esta emoción diferente y comprenda este sentimiento complejo. No quiero dar pistas sobre eso ahora. Porque puede parecer posible, es previsible,
Que una persona que está involucrada en la acción esté haciendo este trabajo completamente por despecho y odio, dice y añade, no hay tal sentimiento aquí. Aquí, haces este trabajo un poco más por necesidad, con un sentimiento diferente. Sentimiento, conciencia, buscando una razón. Pero por otro lado, tiene sus propias pérdidas. ¿Cómo va a tolerar eso? La profundidad emocional del personaje de la película cobró vida gracias al meticuloso trabajo que Jahan puso en su actuación. Cuando se le pregunta si vengarse no es algo fácil, responde, no es fácil hacer daño, pero se sufre un gran daño. En otras palabras, esta persona pierde lo único que tiene en la vida. A cambio, se le echa la culpa. Y la situación a la que se enfrenta es algo que nunca había vivido en su vida. Este hombre es un soldado profesional. Puede que haya vivido muchos sucesos malos, pero si lo comparas con los malos, esto es mucho peor, explica. Jahan subraya que el análisis concienzudo de su personaje juega un papel importante en la película, y hay un aspecto de conciencia en eso. No fue fácil equilibrar eso, por ejemplo. Me refiero a la emoción del personaje que encontramos allí. Pasé unas 2 semanas investigándola, dice. Porque, por así decirlo, o por decirlo de una manera un poco cruda, el hombre que está allí no es un hombre con el ceño fruncido, que solo busca venganza y tiene una pistola en la mano. Es también alguien cuya conciencia es dominante. En otras palabras, era importante establecer este equilibrio, tener venganza en el mismo equilibrio, tener dolor en el mismo equilibrio, y reflejar todo eso. Espero haberlo podido reflejar. Las declaraciones de Jalil Ibrahim Jahan revelan que su personaje en la película Zombieland no es solo una figura de acción, sino parte de un profundo conflicto interno y una lucha de conciencia. Mientras Jahan llama la atención sobre la profundidad emocional de su personaje, y la complejidad de la venganza mezclada con la conciencia, pretende arrastrar al público con él en este difícil viaje. Nacida de la combinación de este intenso proceso de reflexión interna y de la acción, Zombieland pretende no solo ofrecer a los espectadores una experiencia cinematográfica tensa, sino también hacerles pensar sobre la venganza, la pérdida y la conciencia. La actuación de Jalil Ibrahim Jahan parece capaz de transmitir con precisión estos temas profundos que forman el corazón de la película para el público. Con Gökhan como director y Mehmet Ali Tugay y Taner Sahin como guión, Zombieland parece ofrecer una experiencia inolvidable tanto para los amantes de la acción como para aquellos que buscan profundidad emocional. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.